Cuando yo y mi esposa decidimos tener nuestro primer hijo, venía una hija, ¿no? Danielita. Venía con un problema de Dandy Walker. Ya un problema de... no estaba desarrollando el cerebro. Ya. Por gracia de Dios, logramos llevarla a Estados Unidos, mi esposa, para que haga un tratamiento. Sin embargo, no había cómo ayudar. No había cómo recuperar o cómo se sana. El día que llegué fue el día que falleció mi hija. De 7 meses en vientre. Y en Estados Unidos, pues, no es que te hacen la cesárea y te lo sacan, no. 3 días en la barriga. La barriga de mi esposa estaba negra. Había el miedo, lloramos. Pucha, fueron 3 días de luto, que fue muy complicado. Justamente un 4 de noviembre fue lo que falleció. Entonces fue algo muy delicado. Antes no podía hablar de esto, lloraba, porque tu primer hijo es algo doloroso. Cuando salía la bebé, yo me puse a llorar a moco tendido, porque ya todas las diferentes salas, niños naciendo, en las puertitas se veían las maripositas a colores, pero en la puerta de mi esposa una mariposita negra. Tétrico, triste. Pero ¿sabes qué? Aún así teníamos la fe de que algo tiene que pasar, ¿no? Por algo Dios nos trajo acá. El doctor dijo, pareciera que ustedes son incompatibles. No deberían tener hijos. Por Dios santo, ¿cómo es posible? O sea, ay, fue un golpe muy duro. Un trauma demasiado fuerte. Y ahí mi esposa me decía, bueno, no hay que tener hijos. Veremos qué pasa. ¿Sabes qué? Hizo una especie de tratamiento, se cuidó, también me cuidé. Y bueno, lo intentamos y así fue como vino Danielito. ¿Ya? El niño arcoíris le decimos, ¿no? Después perdimos otro bebé, mira cómo es la vida, perdimos otro bebé, pero después vino Danielito, Mía Valentina, Ya. que para mí es como que Dios te dio otra vez la oportunidad de tenerla, el gesto que tuvo el dueño con nosotros, algo que nunca voy a olvidar, y fue ahí cuando me di cuenta que hay personas que ven cosas que a veces uno no ve. Me sentí muy valorado, que alguien haya, porque nunca había visto a alguien que te pague tu pasaje y de vuelta, que aparte de eso te apoye y que aparte de eso, casi un mes estuve fuera de la empresa, me espere a que vuelva y me vuelva a reinsertar en la cuenta laboral. ¿Sabía que la estadística de YouTube nos dice que la mayoría de las personas que nos hacen el favor de ver nuestros episodios no están suscritas al canal? Por eso te quiero invitar a que te suscribas, que actives la campanita para que no te puedas perder ninguno de nuestros episodios. Gracias. Bienvenidos Rockstars a un nuevo episodio. Estoy muy contento por la persona que vamos a entrevistar hoy día, un empresario importante, así que bienvenido Daniel Rivera al podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias querido Javier por esta invitación. Es un privilegio estar contigo aquí. Te sigo mucho en las redes sociales también. Veo tu LinkedIn, la estás rompiendo, hermano, así que vamos, fuerza Rockstar. Muchas gracias, de verdad valoro mucho que estés por acá para poder compartir sobre todo con la audiencia un poco cuál ha sido tu trayectoria en primer lugar y bueno, esta nueva fase de hace un par de años, fase como empresario. Un poco para la audiencia que no te conoce, si le podés contar quién es Daniel Rivera y por qué estás haciendo ahora lo que estás haciendo. Claro que sí. Bueno, soy Daniel Rivera, guerrero, soldado de la vida. Me he formado en las escuelas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, comunicador, abogado. Siempre soñaba con tener alguna maestría y Dios me proveyó becas y fue emocionante saber que obtuve una beca en educación superior, gestión pública para el desarrollo, un MBA. Fue maravilloso y sin duda alguna para cerrar el siglo un doctorado en ciencias económicas fue algo maravilloso. En la parte académica, en la parte laboral, gracias a Dios, empecé como un supervisor. Luego fui ascendiendo a jefe de ventas, subgerente, gerente general. Y ahí dije, Dios, ¿qué más tiene para nosotros? ¿Qué tienes para la familia? Y fue un momento que uno dice, ¿salgo a mi zona de confort o me quedo donde estoy? Y bueno, fue así que nos animamos con mi esposa a poder emprender. Y gracias a Dios ahora estamos como CEO de la empresa Misión 24/7 SRL. Contanos un poco sobre, me llama mucho la atención que seas, bueno, comunicador, más abogado y ahora empresario, antes CEO de una empresa también relacionada al rubro. ¿Cómo nace este deseo de empezar a liderar, por ejemplo, personas desde un inicio, cuando normalmente no es que no puedas ser líder si sos comunicador o abogado, pero normalmente está más asociado con carreras de tipo empresarial? Correcto. Todo nace de la misma necesidad
Recuerdo cuando yo era bastante pequeño, desde los 5 años yo tenía que trabajar, ir al mercado. Vengo de familias comerciantes. Ya. Desde los 5 años la frase en la familia era, quien no trabaja no come. Tipo menono, digamos, tenés que trabajar por tus zapatos. Ya. Y en este caso teníamos que trabajar duro, esforzarnos. Me acuerdo que formaba parte de una fundación, Niño Feliz también, donde teníamos un bastante apoyo de parte de padrinos extranjeros. Me acuerdo mi primer escritorio. Me regalaron ese escritorio y dije, wow, este escritorio algún día será parte de una empresa. Y mira, después de casi más de 30 años, tengo la bendición de tener ese escritorio intacto en mis oficinas. ¿En Que es serio? parte del equipo de marketing, lo tiene la diseñadora. Y yo le dije, tú no sabes ese tremendo recuerdo que tiene en mi vida ese escritorio. Lo hice una vez más barnizar, está como nuevo. Y obviamente madera fina. Claro. Y son recuerdos hermosos. Y donde parte la necesidad de emprender, en mi caso fue el tema de la necesidad, ¿no? Porque me acuerdo que cada Navidad teníamos que salir a vender cohetes en la calle. Cohetes, y yo que decía, cada Navidad, algún día voy a tener a mi familia compartiendo una Navidad juntos, cenando. Y nosotros tenemos que comer en la calle, hacer lo que se pueda. Una infancia difícil, pero ¿sabes qué? De esa dificultad es donde se van escalando cosas y uno empieza a valorar cada centavo, a valorar la vida, a valorar a la familia y poco a poco decir, y si otros lo pueden, ¿por qué yo no puedo también hacerlo? Entonces, esa necesidad fue lo que me impulsó a decir, yo tengo que estudiar, tengo que esforzarme, porque vine de una familia bastante al estilo militar. No era militar, pero papá biológico, papá político, tipo militar, digamos, ¿no? Tenés que hacer las cosas bien, en orden y en excelencia, y tratar de superarte. Y sobre todo, estudiar, hijo, estudiar. Así que fue que, bueno, me metí a estudiar, estudiaba y trabajaba. Estudiaba y trabajaba. Era increíble, a veces llegaba muy cansado. Me acuerdo de la clase del mediodía, el profesor Pérez Viviani. Justo al mediodía me tocaba esa carrera, esa materia paralela para adelantar, porque quería sacar rápido también la carrera. Y yo llegaba con mi maleta, me trabajaba por ese entonces para una empresa petrolera. Y llegaba con una maleta gigante porque yo para ahorrar me iba en micro. En vez de irme en taxi me iba en micro. Una maletanga que tenía montones de souvenirs. Llegaba al aula y aún así... ¿Pero qué tenías en la maleta? Es que tenía souvenirs. Tuve el privilegio de comandar una campaña de educación vial a nivel nacional para capacitar a más de 100.000 niños en toda Bolivia. Vale. Era increíble. En ese entonces contrataban a las personas que vayan con su data, todo tecnológico, ¿no? Pero ¿qué hacemos con los colegios donde no hay data, donde no hay proyector multimedia? ¿Qué nueva pedagogía puedes utilizar? Y cómo es la vida. Yo de joven me dediqué mucho al ministerio y hacía también títeres. Y en eso entonces hacía ventriloquía. Un hermano viene y me dice, Dani, te voy a regalar este muñeco y usarlo para bien. Me regaló un perrito tipo para hacer ventriloquía. Yo admiro mucho a Coco y su pandilla, un ventríloco de Estados Unidos muy famoso. Y algún día dije, algún día voy a actuar con él. Y me puse a practicar y todo eso. Y cierto día en YPF nos dicen, bueno, no hay presupuesto para todo el equipo a nivel nacional. Vamos a elegir a uno que nos traiga la estrategia más pedagógica y que no signifique mucho presupuesto. Y se me vino a mi mente, ¿y por qué no hago capacitación con los niños con ventriloquía? Me evito de micrófonos, me evito de montones de cosas y empiezo a hacer ventriloquía para educar a los niños. ¿Sabe qué? Les encantó. Y participamos en revistas, gira de medios. Nunca me imaginé estar llenando escenarios. Tuve que ir a mi colegio. Yo salí del colegio de convenio San Martín de Porres y llenamos coliseos enteros, 500 niños y adolescentes ahí escuchando la capacitación en educación vial. ¿Sabe qué? Cuando uno hace las cosas con pasión, la vida te premia. Y fue algo así, llegó como una bendición y ese muñequito le sacamos el jugo, aún sigue vivo, lo seguimos usando también en el ministerio y son recuerdos hermosos que tengo. Me pagaban por hacer algo que me gustaba, ventriloquía, hacer un poquito de títere, hacer un poquito de... ¿Y cómo se hace eso? Claro, es lo que fácilmente hacen las mujeres, ¿no? Hablan sin abrir la boca. Yo no sabía mucho de eso, pero de repente me puse a practicar, tipo Alf, ¿no? Una especie de, hola chicos, ¿cómo están? Imagínate aquí está el muñeco. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¡Sí! Es increíble cómo los niños amaban más al perro que a mí, porque era un perro. Le decía, chicos, ¿quieren que se quede Paquito? ¿Qué se llama el Paquito? Paquito era su nombre artístico. Ahora le llamo Rocky, ¿no? Pero ¿quieren que se quede Paquito o me quedo yo? No, que se quede Paquito. Y todos querían que yo me vaya, pero que se quede el perro. Generaba vida, generaba conexión. Y los niños, adolescentes, la verdad es que fue una de las experiencias más maravillosas. Ni bien terminé la carrera. Fue mis primeros pininos que empecé a dar y me di cuenta de que todo lo que hace uno en la vida tiene conexión.
Y esa conexión o te eleva o te hunde, o es una experiencia o lo aprovechas para bien o en todo caso se te va a estancar. Entonces, para mí fue eso lo que me impulsó. Lo poco o mucho que fui aprendiendo en la escasez que teníamos, me motivó a decir, wow, todo lo que hago tiene un eco en la eternidad, tiene un eco en el día de mañana. Y mira, si hubiera sabido de redes sociales en ese entonces, te aseguro que las estuviéramos explotando mucho más. Pero en ese entonces no había mucho. No quiero decir que soy muy antiguo, muy mayorcito, porque recién cumplí 40 años, pero antes no estábamos tan metidos en las redes sociales. ¿No? Era una locura para una empresa decirle, abrí tu Facebook. No, nos van a bombardear por Facebook. No hay que abrir Facebook. Fue una locura el dar ese paso digital, pero ahora quien no está en redes sociales es como si no existiera comunicacionalmente, ¿no? Esas cosas fueron lo que nos motivaron, me ayudaron a decir, tengo que valorar cada día, cada situación que estoy viviendo para bien. Y aunque muchas veces es dolor, es sacrificio, porque estudiar tanto también es desgaste, ¿no? Estresa. Entonces hubo un amigo que me decía, Dani, ya has estudiado demasiado, ahora empezá a hacer empresa. ¿No? Y fue así que arrancamos, ¿no? Después de estar dependiente más de 12 años en el sector empresarial, tuve el privilegio de poder decir, bueno, vamos a arrancar con un proyecto muy interesante y aquí fue como nació la empresa Misión 24/7. Yo me identifico mucho con tu historia porque yo también soy un tipo de estudio, mucho estudio, tengo igual 3 maestrías, un doctorado y claro, compaginar eso con el trabajo es súper complejo, súper desgastante también. Y quería preguntarte, ¿cómo llegaste al mundo de los bienes raíces? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste a gerentar esa empresa? Fue interesante porque yo tenía el sueño de ir a trabajar a una empresa petrolera, ser dependiente de una empresa petrolera. Hice mis prácticas ahí. Sin embargo, la vida a veces te sorprende. Entré por recomendación de unas personas que valoro muchísimo, que me desafiaron a entrar al sector inmobiliario, primeramente en el PILA, del Parque Industrial Latinoamericano. Empecé como supervisor. Qué interesante, ¿no? La metodología, el trabajo, toda una ciencia que se vive en el sector inmobiliario. Y dije, wow, qué cosa más linda, ¿no? De ahí fue que también tuve el privilegio de invitación a otra empresa prestigiosa que admiro mucho a los gerentes, a los propietarios de la corporación. Fue algo que me impulsó a soñar de lo que ya empezaba a ser jefe, a ser subgerente y luego gerente. Dije, wow, aquí es increíble cómo uno aprende disciplina, orden, lo organizacional. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Al inicio, no te voy a mentir, yo subestimaba el área. Decía, no, yo soy para otra área empresarial. Pero no me di cuenta que el sector inmobiliario es el boom. Hoy por hoy, el sector inmobiliario, a pesar de la crisis, está facturando muy bien. A pesar de lo que está viviendo en el país, el sector inmobiliario está yendo bien. Es una de las áreas que no necesariamente han decaído tanto como otros sectores. Y ahí es cuando uno se menciona y dice, por algo Dios te ha traído a esta área, para seguir aprendiendo. Y lo mío fue apertura mental, seguir aprendiendo, aprender de los mejores. Tuve excelentes mentores, excelentes líderes, algunos más estrictos que otros, pero ¿sabes qué? Dios los pone en tu camino para aprender de ellos. Y de ellos también sacar tu estilo de liderazgo para formar algo propio el día de mañana. Entonces, lo mío fue una especie de caer en este sector inmobiliario, aprender de ese sector y ahora lo mejor de ese sector, tratar de aplicarlo en tu propio emprendimiento. ¿Cuál es tu estilo de liderazgo? Yo en este caso considero que es más carismático, ocasional, porque no siempre en diferentes reuniones trato de ser el que más habla, ¿no? Porque soy de temperamento influenciador, ¿sí? Pero soy una mezcla entre influenciador y pensador, ¿no? Entre el extrovertido y el introvertido. Entonces trato de ser un poco más ocasional dependiendo de la reunión. Hay reuniones que prefiero estar más en silencio, más callado, más tranquilo y dejar que otros tomen protagonismo. Me gusta aprender en el silencio, escuchando a los demás. Pero hay reuniones donde necesariamente tenés que ser el mentor, el coach, entrenarlos. Cuando tengo las reuniones con los jóvenes de la empresa, trato de ayudar, ¿no? A mentorear a ellos, animarlos, motivarlos, a pesar de la crisis. Porque muchos vienen y me dicen, dicen, estamos teniendo problemas por el tema de que el dólar, la situación del país, no estamos viendo la quiebra, montones de argumentos que puede hacer que uno también se siente en su zona de confort. Pero es ahí donde tiene que aplicarse ya tu activación, ¿no? Ahí se activa mi parte influenciadora o temperamento sanguíneo, que también se conoce, para tratar de motivar un poquito. Y es increíble que a pesar de la crisis, a pesar del dólar paralelo, ¿qué pasa? La gente está buscando dónde resguardar su dinero. Claro. Dónde hacer de que el dinero no pierda valor, y es un lote de terreno, el sector inmuebles.
¿no? Una casa, comprarse un lote. Eso de verdad que a nosotros, a pesar de la crisis, gracias a Dios nos ha sostenido, y creo decirte que en este año y medio que ya estamos rumbo a los 2 años, hemos rompido récord. En silencio, rompiendo récord, y gracias a Dios ya disfrutando de nuestra quinta versión de nuestra revista, que es un plus adicional que le damos a nuestros clientes, para que también puedan darse a conocer por el medio físico y también el medio digital. Hablabas de que el mundo de la empresa como ejecutivo te dio muchas cosas como la disciplina, por ejemplo, ¿no? Tener jefes, mentores que te ayuden, unos más estrictos que otros. ¿Qué otra cosa consideras que es relevante para alguien que todavía está trabajando como ejecutivo que te aporte al mundo de la empresa? Yo hablo mucho de las 3 R, Uh-huh. que nos ayudó muchísimo y fue parte de los estándares y los reglamentos dentro, algo sencillo para que lo puedan entender los mismos trabajadores, ¿no? El respeto, la responsabilidad y la renovación. Yeah. Donde tú vayas, si eres respetuoso, si eres una persona humilde y dispuesto a seguir aprendiendo, porque a veces hay unos que piensan que se la saben toda y no tienen ese corazón abierto, ¿no? Respeta, donde tú vayas, respeta, escucha, hasta de los niños cómo aprendemos. El respeto fue algo fundamental, que a pesar de tener los estudios que uno tenga, siempre tiene que tener esa humildad y respetar al prójimo, ¿no? La responsabilidad, la segunda R, de ser responsable, lo que te asigne, ser responsable y siempre trata de dar el extra, de ser mejor, ¿no? Tu segundo kilómetro, ¿dónde está? ¿No? Ahí va el tema de la responsabilidad, ser responsable. Y la tercera, la renovación. Hay muchos que se sientan en su zona de confort y dicen, bueno, ya aprendí, aquí me quedo, no es más, ¿no? Y por miedo a lo desconocido no se animan a hacer un poco más, a emprender, a animarse a dar ese salto de mi zona de confort, de mi silla que tengo confortable, a decir, quiero hacer algo más, quiero ser mejor. ¿Y por qué no hacer algo propio también? Entonces ahí vino la tercera R que aprendí mucho, que fue renovación. Renóvate, Daniel. Tienes que renovarte todos los días. Empieza desde lo que te miras al espejo. ¿Cómo te calificas? Empieza a decirte, wow, gracias por este hermoso día. ¿Cuántas personas quisiera tener el privilegio de hoy estar, qué sé yo, con la salud que tienes hoy? ¿No? Que hoy está en un hospital luchando entre la vida y la muerte. Es increíble que la pandemia, a pesar de que nos ha dejado muchas enseñanzas, hay personas que aún así no han aprendido la lección de valorar cada día. Respeto, renovación y también la responsabilidad son factores que he aprendido mucho en esta corporación que tuve el privilegio de formar parte y que ahora estamos iniciando dentro de nuestro proyecto que es Misión 24/7. ¿Por qué las personas no somos agradecidas con las cosas que tenemos y vivimos en la queja permanente? Yo creo que por el hecho de olvidarnos de nuestras raíces. Hay muchas personas que se olvidan de dónde vinieron. Se olvidan quizás por un cargo, quizás por un título, se olvidan porque quizás de repente les llegó la fama, se olvidan sus raíces. Y al olvidarse de sus raíces ya a veces te desubican y justamente el dinero te lanza o te genera que tú te dejas conocer como sos, ¿no? Y hay personas al no tener esa disciplina, al no saber caer, al no saber qué es un error, qué es un fracaso, porque el fracaso es parte de la vida, que nos ayuda a ser mejores. Y en ese sentido, creo yo que hay muchas personas que se olvidan sus raíces y que no han tenido quizás un fundamento de mentoría. Qué importante es tener mentores. Personas así como tú, querido Javier, que también se acercan para poder mencionarles. No pierdas tu horizonte, no pierdas tu enfoque para que las cosas sigan siendo mejor y que la empresa siga creciendo, tanto la empresa como tu persona. El sector inmobiliario es un sector donde sé que se gana buen dinero, donde estés, en ventas o gerente. ¿Cómo hiciste en tu caso para que eso no te maree y que el ego no te vaya consumiendo, como a veces le consume a muchos, que hablabas del tema ese de que te va mareando el título o el cargo o tener más bienes o más dinero? ¿Cómo hiciste en tu caso? ¿Qué te funcionó? Mire, de no tener nada a lo que Dios proveyó ahora y tener tu propia empresa, fue algo que desde el inicio, cada nuevo logro, cada nuevo paso que uno daba, era de agradecimiento. Con mi esposa, lo primero que decíamos, lo que Dios nos dé, demos siempre gracias a Dios. Y lo que nos permita tener el día de mañana, trabajemos. Porque alguien cree en la suerte y para mí la suerte no existe. La suerte más bien cuando se encuentra la preparación con la oportunidad. Y muchos queremos tener suerte, pero no nos preparamos. No hay esa preparación de estudio. Y hay algunos que tienen la preparación y no se animan a lanzarse a las oportunidades. La vida también te da oportunidades. Entonces creo yo que el concepto de suerte es cuando se encuentra la preparación con la oportunidad. Aprovéchala.
En nuestro caso, para no marearse, es no olvidarse de tus raíces. Yeah. No olvidarse de tus raíces, estar siempre fundamentado en tener una familia, coordinar las cosas también en familia, no olvidarte de tus hijos, ¿no? Porque hay un momento que uno se enfoca tanto en el trabajo que ya pareciera que los hijos le van a decir, hola tío. Tío. Pero te olvidas también de la familia y bueno, hay que tratar de hacer un equilibrio. No te olvides de tus bases, tus fundamentos, independientemente de la iglesia que tú asistas. Vamos, sé un agradecido por lo que tú realizas, donde tú vayas, iglesia o en el ser que tú crees. Siempre sé un agradecido con la vida, porque mientras más agradecido uno es increíble cómo la vida te da el doble, ¿no? Llegan también las bendiciones. Creo yo, ahí está la base, ¿no? En ser un eterno agradecido y tratar de ser mejor cada día. Y en estos 12 años de trayectoria que tuviste como ejecutivo de empresa, ¿podés identificar algún momento especial donde hubo un giro o un cambio, una interrupción de patrón donde digas, yo necesito hacer lo mío? ¿O fue más bien algo como progresivo que se fue dando en el tiempo? Porque claro, la decisión vos la tomaste hace 2 años, pero yo estoy seguro que esa decisión ya vos la venías pensando hace algún tiempo, no es algo que sucede de la noche a la mañana. Sí, yo creo que fue algo progresivo, algo de que cuando uno termina un ciclo, ¿no? Terminas un ciclo y dices, bueno, hasta aquí, cierro la página y vuelvo a dar un nuevo capítulo. Fue algo un poco complicado para nosotros porque yo pensaba todavía estar un tiempito más, pero fue una figura de que creo que ya es tiempo. Le dije a mi esposa, mira, después de 12 años nos vamos a dar un viajecito de vacaciones reales, porque 12 años, la verdad que me dediqué solamente a trabajar, solo a estudiar. Y en ese sentido, nos fuimos de vacaciones. A mi retorno, tenía un montón de llamadas de más de, ponerle 5 empresas que me querían de su gerente. Entonces, salirme de una empresa para volverme a otra empresa está medio complicada. ¿Sabes qué es lo primero que hice? Fui a pedir mentoría. Me acerqué a mi pastor y le dije, hermano, necesito sus oraciones. ¿Sabes qué me dijo? Decisiones grandes conllevan oraciones grandes. Tienes que hacer oración. ¿Sabes qué me pidió? Mínimamente unos 4 meses, ponerlo en oración. Enfócate. Tenés que tener clara la meta a lo que tú te estás metiendo. Si te vas a ir a una empresa a gerenciar otra empresa o si vas a abrir algo propio, ¿no? El capital, el dinero, saber de que inicialmente no te van a llegar los negocios que tú estás esperando ya. ¿No? Es algo que tenés que empezar poco a poco. Entonces, si estás dispuesto a pasar todo ese valle de incertidumbre, tenés que ponerlo en oración. Y sabes que realmente lo puse en oración. Pero mientras oraba, nos preparábamos. Hablaba con mi esposa, hacíamos flujo, hacíamos toda la parte económica y decíamos, Dios, sé que tú vas a proveer a empresarios que necesiten también de nuestros servicios. Y fue así. Y Dios proveyó un lugar, un edificio muy lindo, está en pleno centro. Posterior a eso, se dieron contactos de oro. Mira cómo fue el primer contacto de oro que tuvimos. Porque uno dice, ¿dónde están los empresarios para poder brindarle tu servicio, ¿no? Y fue un día que terminó una reunión de oración con los jóvenes y un amigo, Roberto Rivera, me dice, yo tengo un contacto con un empresario, pero quiere venderlo todo al contado. Yo le dije, no tengo toda la plata para venderlo al contado, pero ¿será que me escucha? Quisiera hacer una propuesta a plazo. No te va a querer escuchar. Él o al contado o no hay nada. Hazme la gauchada, quiero llegar a él. ¿Sabes qué? Me hizo el conexión de oro. Yo venía de gerenciar una empresa. ¿Qué es lo primero que uno espera? Que haya ese tema. No, vienes de una empresa, buena formación, seguro que la vas a romper acá. Nada. Bueno, si quieres vender joven, tienes 2 semanas para demostrar que puedes vender. Me pusieron a prueba. Y otra vez dije, wow, al inicio tenés que sufrirlo, ¿no? Al inicio es así. Y me acuerdo que nos dijeron, tienes que hacer unas 10 ventas, por lo menos. ¿Sabes qué? Le tiramos 20 ventas. Después en 3 meses me dieron la proyección de por lo menos hacer unas 10 cada mes. ¿Sabes qué? Por gracia de Dios le metimos lo mejor que sabemos hacer y le tiramos en promedio 50 ventas. Entonces, gracias a Dios estamos finalizando de los 3.500 lotes, finalizando la etapa 1, finalizando la etapa 2, donde gracias a Dios, lo que antes era así, no había muchas casas, ahora como pipoca han crecido las casas, como pipoca. Y me siento tan feliz de que muchas personas, empresarios, comerciantes que han confiado en este proyecto, ahora les esté yendo bien, ¿no? En vez de estar pagando alquiler, ahora están con su propio lote, con su propia casa, y escuchar esos agradecimientos de los clientes es algo muy lindo, ¿no? Y eso fue lo que al inicio parecía imposible. Dios hizo conexiones de oro
Pero ¿sabe dónde se dio las conexiones? En el servicio. No fue cuando yo fui a buscarlo, no fue cuando fui a buscarlo, voy a hacer reuniones, no. Fue haciendo el servicio, quizás en las conexiones de ayuda, las conexiones de oro. Fulano de tal se dedica a tal cosa. O sea, los contactos los has conseguido cuando vos estabas ayudando a otros. Mira usted. Bueno, en mi caso, partió de ahí, en el servicio, ayudando a otros. Y así fue como conocimos a otros empresarios y dije, wow, esto es de Dios, porque yo no lo tenía planificado así. Y fue una sorpresa para nosotros que la confianza de empresarios en nuestra empresa para comandar la parte inmobiliaria, llave en mano le decimos, fue algo fantástico. Y a eso surge la segunda unidad de negocio de nuestra empresa Misión, que es inmobiliaria y también agencia de marketing. ¿Qué es lo que te dio más miedo de emprender? Que no funcione. Que me comprometa con personal asegurado, con todas las de la ley, porque eso mes a mes sí o sí hay que cumplir. Y que algunos empresarios quizás no quieran tomarlo en serio, no quieran darnos la oportunidad, ese es el miedo, ¿no? Fallarle a la gente, fallarle a las personas que también están confiando en ti. Eso fue algo que, por mí no hay problema, podía yo quizás soportar ciertos meses sin ganar ni un peso, pero ¿y las personas que confían en ti, que tienen familia detrás de ti? Entonces, esa parte era no fallarles, ¿no? Fue así. Incluso mi idea no era de entrada dedicarme a lo inmobiliario. ¿Sí? Mi idea era dedicarme más al marketing, porque soy un apasionado por el marketing, a la mentoría, al coaching, me dedico a la docencia, me divierto en las noches dando clases. Y yo pensé dedicarme 100% al marketing, pero como el marketing te vende todo, hermano, hasta una piedra te puede vender, ¿no es cierto? Se fue dando la situación de empresarios que confiaban en nosotros. O sea, como que no me quería dedicar mucho a lo inmobiliario, pero tu trayectoria te arrastra a que personas que te han visto en el sector inmobiliario confíen en ti. Fue así que por referidos y referencia se habilitó una unidad de la SRL para que sea inmobiliaria, otra unidad para que sea marketing, otra es la escuela de capacitación, la cuarta es eventos y la quinta, aunque no la creas, aires acondicionados. En tiempos de calor. De una empresa a estar comandando una corporación de 5 unidades de negocio, Dios ha sido fiel. Me gusta mucho lo que comentabas, que al final terminaste, lo más importante del negocio es terminaste haciendo lo que has hecho los últimos años. Y justo cuando lo entrevistaba hace unos meses a Tomislav Kuljic, se decía que muchos de sus amigos le preguntan, bueno, ya tengo más de 50, 55 años, ¿a qué me dedico? Y él lo primero que le pregunta, bueno, ¿qué has hecho toda tu vida? Porque si has hecho algo toda tu vida, en eso algo que has hecho, en eso sos bueno. Entonces, por ahí te da una pista para saber cuál va a ser tu próximo paso, porque no sé, si hiciste inmobiliaria, no creo que te hayas metido a abrir un negocio, un restaurante, por ejemplo, ¿no? O sea, porque no conoces el rubro, no conoces el negocio, ¿no? Y mucha de esa gente que hace eso, por ejemplo, termina fracasando, porque no tiene experiencia en el rubro. Entonces tenés que hacer algo con lo que primero que te guste, que te apasione, y sobre todo que tengas conocimiento y experiencia práctica y real de cómo funciona. Totalmente cierto. Porque en el ojo del dueño engorda el ganado. Y si uno no está ahí, no está enfocado, las cosas a veces no marchan bien. No todos los trabajadores son apasionados como uno. Claro. ¿No? Y si uno no lo sistematiza esto, no le pone un formato de trabajo con las reglas claras, mucho trabajo fracasa, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que ser apasionados, enfocados, cumplir tu misión, soñar. Se dice que ahora uno tiene que trabajar su marca personal, pero también tu marca digital tenés que trabajarla. A veces uno dice, no, cuchillo... ¿cómo es? En casa herrero, cuchillo de palo. Increíble. Nos dedicamos con la agencia de marketing a ver muchas marcas, ¿no? Marcas, empresas. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿no? No te olvides lo tuyo. Yo lo estaba llevando suavito, ¿no? Porque a veces uno dice, no tengo tiempo. Pero es ahí donde llegan las recomendaciones. Es de ahí donde mucha gente me dice, yo no sabía que ustedes también estaban con tal proyecto. Yo quiero con tu proyecto. ¿Y solo por qué? Porque nos vieron o en la tele o porque nos vieron por las redes. O ahorita, quizás también nuestra transmisión también al vivo, de seguro, oye, yo también no sabía que estaban haciendo tal cosa. Mucha gente no nos contrata o no nos da los referidos porque no sabe lo que hacemos, ¿no? Entonces, en estos tiempos hay que tratar de manejar un poquito mejor la marca personal y también la marca empresa. ¿Cómo se hace para empezar a estructurar un equipo desde cero? O sea, ¿cómo haces para reclutar a la mejor gente, para gente que te acompañe más en tu visión? Porque no solamente reclutar a la mejor gente, tiene que creer en tu proyecto, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, en este caso tenés que tener claro el plan, todo tu flujo económico, todo lo que tú quieres realizar.
Y segundo, hacer una selección de los mejores. Yo soy muy partidario de hacer las entrevistas, de sí o sí tener un recorrido. Incluso pongo en las entrevistas qué temperamento tiene. Porque si en mi cargo tengo un jefe que es colérico y quiero contratarle a un asistente colérico, por teoría los mismos temperamentos no se van a llevar muy bien. O si los dos son demasiado pasivos y tú necesitas tener en tu espacio laboral a uno que sea más extrovertido, ¿no? Eso es importante. Entonces, para nosotros las entrevistas, el desarrollo de poder darle un tiempito para escucharlo, porque yo no solo se lo dejo a recursos humanos, a los seleccionados pasan por mi filtro para poder escuchar y ver si esta persona con este perfil académico va a poder dar resultados acá, ¿no? También soy muy partidario de las segundas oportunidades. Hay funcionarios que por alguna razón, mira, que pasa que el sector inmobiliario es muy dinámico, ¿no? Hay personas que han estado, ya no están porque no dieron resultados, entonces te despiden demasiado rápido. Pero soy partidario de las segundas oportunidades. Y alguien mencionaba, ¿no? Si alguien no está funcionando bien, te va a podrir al equipo, ¿no? Pero la metodología japonesa dice, sácalo, restáuralo y vuélvelo a colocar al equipo. En estos casos, en la mayoría, te podría decir que un 90% me funcionaron las segundas oportunidades, ¿sí? Dar una segunda oportunidad a funcionarios, que lo veía medio cabizbajo, que no estaba dando resultados, hablar con él claro, ¿no? Para que puedan dar resultados. Quizás no le fue bien en otra empresa, pero aquí quizás le puede ir mejor. Pero metele con todo, ¿no? No a medias tintas. Enfócate y da buenos resultados. Eso nos ayuda muchísimo, tener claro el plan, toda la estructura, todo tenerlo en orden y empezar a seleccionar a los mejores, ¿no? En algunos casos fue un halago para mí, pero también hay que tener control de las cosas, ¿no? De que ni bien se enteraron que estaba abriendo una inmobiliaria, muchos de los que conocían se querían venir con nosotros. Tuve que hacer un freno, ¿no? Para un ratito, Uno, no tengo un proyecto demasiado grande como para traerme una estructura demasiado grande y compromiso laboral, eso es bastante complicado. Sin embargo, ir seleccionando los mejores para que formen parte de tu equipo y que se vayan con la filosofía, ¿no? Nuestro equipo de trabajo en la empresa estamos con las puertas abiertas, ¿no? Filosofía de trabajo de puertas abiertas, de escucharnos, de tomarnos un cafecito con el equipo, de hacer una pausa activa, porque no todo es estrés, porque estar todo el tiempo en estrés, la gente no te va a aguantar y se va a ir. Tenemos pausas activas, reconocer al funcionario, reconocer al compañero de trabajo, porque si tú atiendes bien a tu colega de trabajo, a todos los funcionarios, ellos van a atender bien a tus clientes. Entonces, es parte de la vida, ¿no? Atende bien a tu prójimo, que ellos también atenderán muy bien a los clientes. ¿Cuáles son los valores que tiene la empresa? Yo, bueno, por lo que veo, la conversación que tuvimos previa, sos una persona que sos muy creyente en Dios. Entonces, ¿cuáles son los valores de la empresa, ¿no? que querrías que cualquier persona que entre, por ejemplo, a la empresa o que ingrese, tenga esos valores para que no haya ningún tipo de distorsión, por ejemplo? Claro que sí, en este caso sí, tener siempre personas temerosas de Dios, personas que sean correctas, que les gusta hacer las cosas de manera honesta, que traten de buscar la perfección, ser perseverante, algo que nos va a ayudar muchísimo en el desarrollo del trabajo. ¿Por qué enfoco mucho al concepto de Dios? Porque para mí fue esto por gracia, algo que quizás no lo esperaba y peor aún que crezca tan rápido. Yo hacía mi flujo y decía, bueno, yo creo que a partir del tercer año, cuarto, quinto año, vamos a levantar cabeza porque asesoro muchas tesis en las noches para lo que hacen su proyecto de grado y la mayoría de los proyectos que se presentan encuentran el equilibrio a partir del tercer año, quinto año, ¿no es cierto? Entonces yo también hice un flujo de, más o menos, pongámosle realista, siendo optimista en 2 años o en 3 años, pero por gracia de Dios en el primer año ya empezamos, ¿no?, a tener un movimiento fuerte. El sector inmobiliario está funcionando muy bien, la parte de la agencia de marketing, gracias a Dios, también muchos clientes confiando en nosotros y una cartera aperturada a seguir creciendo. Pero creo yo que tener funcionarios con valores ayuda a que tu empresa se mantenga firme de acuerdo al propósito, porque si no hay propósito, ¿a dónde estamos apuntando? Entonces, jugamos mucho con el concepto de tener un propósito, proyecto de vida, que ayude a que esto vaya conectado con la empresa para lograr mejores resultados. Y a nivel de negocio, ¿cuál es el factor crítico de éxito o el factor para que una empresa sea exitosa en este rubro, especialmente el inmobiliario? La visión, la ubicación, los precios. Como empresa, yo te diría el enfoque. ¿En qué sentido? Inmobiliarias a patadas. Hay hartísimas inmobiliarias, ¿no es cierto?, que te venden de todo,
pero especialistas en lote de terrenos pocos, ¿no? No quiero mencionar a la competencia, ¿no? Pero muchas empresas, ya dame la exclusividad, yo te lo vendo, ¿no? Pero el tipo está vendiendo de todo, ¿no? Casas, alquileres, venta, le mete a todo. Y tú te preguntas, ¿será que me va a dar buenos resultados? ¿Dónde está la diferencia? En el enfoque. Si tú estás enfocado, yo hablo mucho con mi equipo, ¿no? Enfócate en el proyecto que te tocó. Da resultados en el proyecto que te tocó. Porque lo que se te da, por eso también se te va a medir, ¿no? Entonces, para mí, como empresa, es el enfoque. Enfocado, especialista en lotes de terreno, ¿no? Tener personas, un equipo trabajando en eso. Obviamente que si el día de mañana queremos crecer en otras áreas, tendríamos que tener personas exclusivas en ese enfoque, ¿no? Para mí es muy importante el enfoque. Especialistas en el área. ¿Cómo ven el futuro, por ejemplo, ustedes del sector inmobiliario en Bolivia? Yo considero que es muy próspero. Santa Cruz es considerada como la Miami de Bolivia. Y peor aún en estos tiempos, que por gracia de Dios considero de que Bolivia se vienen nuevos tiempos y lo mejor está por venir todavía. Mucha gente está buscando dónde realmente invertir. Y tener un espacio, no importa alejadito, pero tener un espacio en Santa Cruz, aunque sea para los hijos, ¿no? Para tu familia. Algunos me dicen, yo quiero para mi quinta, porque quiero ir, no sé, por hongo, quiero irme al lado del Urubó. En fin, ahí podemos tener miles de opciones, pero siempre es bueno pensar, ¿no? Si hubiéramos sabido esto años atrás, ¿cuántos no, en vez de estar comprándonos otras cosas, hubiéramos guardado cierto dinero para tener un lote, ¿no? Me contaba una anécdota, que en paz descanse mi padre, que me decía, cuando yo era joven tenía en mano $1,000 y tenía la posibilidad de comprarme la moto de lujo que quería versus un lote que me estaban ofreciendo frente de la cuchilla, un lote sobre doble vía. No, joven Daniel, jovencito, quería estar en la popularidad. No, pues opté por la moto. Me dice. La moto, sí, popular, todo lo que tú quieras, pero mira, pasaron los años, casi 20, 25 años, me dice, y ahora esa zona, ¿cómo está valorizada ahora, no? Estamos hablando arriba de los $100,000, solo lote. Entonces, lo que pudo haber sido $1,000, ahora arriba de 100,000, o sea, es importante la visión que uno tenga, y ya cuando van pasando los años uno se dice, ¿no? ¿Qué le voy a dar a mis hijos? ¿Qué seguridad le voy a dar a mi familia? El legado que tú vas a dejar. Creo yo que el sector inmobiliario todavía va a dar mucho que hablar en Bolivia porque Santa Cruz tiene bastantes terrenos, ¿no? Pero le falta planificación, eso sí. Planificación para poder crecer en orden, porque también hay muchas organizaciones que están demasiado lejos y eso también, ¿cuándo les va a llegar el desarrollo, no? Claro. Es una gestión que va a tardar. Entonces ahí es donde uno tiene que tomar decisiones, invertir en lugares que también te aseguren tu plusvalía para que tú crezcas y, bueno, tu inversión siga creciendo. Te quiero hacer una pregunta, pero no me vas a decir si que los tiempos de Dios son perfectos. Quiero preguntarte, ¿hubieras emprendido antes? ¿Crees que perdiste mucho tiempo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero no me animé. Porque aún así, estando donde estaba, tenía ofertas de irme a otros lugares, a otras corporaciones, pero mi lealtad era, no, me quedo acá, porque aquí confiaron en mí. Y te voy a dar un detalle muy, muy valioso que no todos lo saben. Cuando yo y mi esposa decidimos tener nuestro primer hijo, venía una hija, ¿no? Danielita. Venía con un problema de Dandy Walker. Ya un problema de... no estaba desarrollando el cerebro. Ya. Por gracia de Dios, logramos llevarla a Estados Unidos, mi esposa, para que haga un tratamiento. Sin embargo, no había cómo ayudar. No había cómo recuperar o cómo se sane. Era asumir. Y yo tenía planificado irme también a Estados Unidos a ver cómo poder solucionar y dar soporte. Pero fue ahí cuando el dueño de la empresa me hizo llamar. Y me dijo, Daniel, me enteré lo que pasó. Anda con tu esposa, aquí tu trabajo te va a esperar. Anda. Increíble, me lo pagó, mi pasaje. Y fue algo que nunca voy a olvidar, que confió en mí. Y el día que llegué fue el día que falleció mi hija. De 7 meses en vientre, y en Estados Unidos pues no es que te hacen la cesárea y te lo sacan, no. 3 días en la barriga, la barriga de mi esposa estaba negra. Había el miedo, llorábamos, pucha, fueron 3 días de luto, que fue muy complicado, justamente un 4 de noviembre fue lo que falleció. Entonces fue algo muy delicado. Antes no podía hablar de esto, lloraba, porque tu primer hijo es algo doloroso, pero Dios fue fiel. A pesar de eso, lo interesante de esto fue, cuando salía la bebé,
yo me puse a llorar a moco tendido porque ya, todas las diferentes salas, niños naciendo, en las puertitas se veían las maripositas a colores, pero en la puerta de mi esposa una mariposita negra. Tétrico, triste. Pero ¿sabes qué? Aún así teníamos la fe de que algo tiene que pasar, ¿no? Por algo Dios nos trajo acá. Otro golpe duro fue cuando el doctor dijo, pareciera que ustedes son incompatibles. No deberían tener hijos. Por Dios santo, ¿cómo es posible? O sea, dije, fue un golpe muy duro. Un trauma demasiado fuerte. Y ahí mi esposa me decía, bueno, no hay que tener hijos. Veremos qué pasa. ¿Sabes qué? Hizo una especie de tratamiento, se cuidó, también me cuidé. Y bueno, lo intentamos y así fue como vino Danielito. ¿Ya? El niño arcoíris le decimos, ¿no? Después perdimos otro bebé, mira cómo es la vida, perdimos otro bebé, pero después vino Danielito, Mía Valentina, Yeah. que para mí es como que Dios te dio otra vez la oportunidad de tenerla, porque es calca de su madre, le digo, igualinga a su madre. Pero ¿sabes cuál fue el detalle? El gesto que tuvo el dueño con nosotros, a lo que nunca voy a olvidar, y fue ahí cuando me di cuenta que hay personas que ven cosas que a veces uno no ve. Me sentí muy valorado, que alguien haya, porque nunca había visto a alguien que te pague tu pasaje de vuelta, que aparte de eso te apoye y que aparte de eso, casi un mes estuve fuera de la empresa, me espere a que vuelva y me vuelva a reinsertar en la cuenta laboral. Fue algo increíble y fue así como me fidelizó. Claro. Y me sentí muy contento y agradezco por su vida. Lo voy a mencionar, es a Dalí Novillo, una persona que aprecio mucho. Yo le digo, él es mi padre empresarial. Lo aprecio muchísimo. Y esa escuela que aprendí en la empresa donde estuve me ayudó muchísimo. Y en algún momento de la vida uno también tiene que aprender a volar. Tuve buenos años con él también y bueno, dije, creo que ahora ya es tiempo de aprender a volar. Y nada, así fue como empezamos el proyecto con marketing, pero ya pues a veces como uno se dedica al sector inmobiliario, nada, pues te arrastran los contactos y dice, bueno, habrá nuevos proyectos y ahora iniciando algo propio. Pero hay personas que hacen la diferencia en tu vida en un momento y que esas cosas que te marcan te ayudan a valorar más lo que tú tienes. Fue un dolor para nosotros, pero ese dolor lo aprovechamos para bien. De decir, bueno, Dios tiene sus propósitos en nuestra vida y tendremos que hacer lo mejor de lo mejor, tratar de buscar la excelencia, como dicen, ¿no? El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos que das cada día. Y fue por ahí la historia. Hay que encontrarte además con esas personas que, primero que creen en vos, que confían en vos, y además, bueno, que se ponen en tu lugar, que tienen mucha empatía. Además te ayuda también para que vos hagas lo mismo con personas que quizás después estén en situaciones parecidas, similares, o que estén pasando algún tipo de necesidad. No todo pasa, creo que por algo, ¿no? Y es como decirnos siempre, como decía Steve Jobs, ¿no? Todo siempre se mira, los puntos se unen hacia atrás, ¿no? Sí. ¿No? Conexiones de oro, personas que de alguna otra forma forman parte del crecimiento. Y yo la verdad aprendí mucho. Esa corporación es una corporación que la tengo siempre en mi corazón. Les dije el día que me fui que siempre van a estar en mi corazón y es algo que uno tiene un cariño enorme. Y a ver, tanto tiempo, tanto años trabajando ahí uno obviamente se encariña. Es tu familia, Yo le digo, mi esposa es mi tercera familia, ¿no? Vos sabés que yo la vi la publicación cuando vos te despediste del personal. ¿Ah, de verdad? Claro, porque en LinkedIn nadie le da likes, ni nadie le comenta nada, pero yo la vi, ¿no? Y se notaba cómo realmente había generado un impacto muy positivo en todas las personas. Vi que incluso subiste un video, no me acuerdo bien, ¿no? Sí. Entonces me emocionó mucho, ¿no? Porque dije que no te conocí en ese tiempo, solamente por las redes. Entonces yo dije, no, seguro está dejando un impacto muy bueno, positivo en todo el tiempo que estaba en la empresa. Así que yo pensé que te ibas a dedicar al mundo del coaching o de las ventas, porque alguna vez igual te vi con una publicación del tema del coaching. Contanos un poco esa faceta de, cómo es tu faceta de coach en ventas y por qué haces eso. Y bueno, fue interesante. Cuando nos retiramos, viaje, después volvimos, metimos oración para poder enfocarnos en la empresa. Pero la pregunta es, si no hay muchos clientes a la cual tú te vas a dedicar, haz lo que sabes hacer. Y yo, aparte de dedicarme a la docencia en las noches, me dedico mucho a la mentoría, al coaching. Entonces le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a empezar a dar cursos, talleres, capacitaciones. Al inicio, algunas cosas hasta gratis. Metámosle. El tema es, quizás no trabajé mucho mi marca personal, pero ahora yo creo que tengo que enfocarla, ¿no? Entonces empezamos a dar mentoría, dar cursos. ¿Sabes dónde empezamos las primeras capacitaciones? En mi sala.
Eso sale caro. Le dije a un gran amigo, Nacho, oye, hermano, vamos a empezar la empresa, Dios mediante aquí unos 2 meses, pero voy a empezar dando capacitaciones. ¿Qué te parece? Bueno, empezamos en la casa, ¿no? En la sala. Puse 2 mesas, el primer curso creo que hemos tenido más de 20 inscritos y me di cuenta, oye, podés ganar haciendo lo que te gusta, ¿no? Entonces ya fueron creciendo las cosas y ahí fue que se armó la unidad Business School para dar capacitaciones, que ya uno ya va viendo el modelo, ¿no? No tanto para atraer gente a la empresa, sino para ir a las empresas, ¿no? Que los empresarios hoy por hoy también vayan pensando en cómo tener a su equipo no solo motivado, sino con propósito, ¿no? La consultoría, la mentoría, algo que me gusta hacer, que no lo estaba explotando, ¿no? Entonces, siempre hablo con mi esposa las locuras que queremos hacer y me dicen, a veces somos diamantes en bruto, ¿no? Que tenemos que ir afinando, ¿no? Porque incluso cuando salí yo sentí que estaba un poco oxidado. ¿Por ¿no? qué? Oxidado. ¿Pero por qué? Porque ya estaba dejando de dar capacitaciones. Ah, ok. Lo que me apasionaba. Ya tenía ciertas técnicas y ya yo entre mí, oye, tengo que renovar estas técnicas. Ya esa introducción ya hay que mejorarla, ¿no? Entonces, bueno, volví nuevamente a la arena de la mentoría, del coaching, hacer lo que nos apasiona. Y gracias también, una de las empresas, una de las primeras que confió en nosotros fue Saltore, S.A., una gran empresa que nos agarró un paquete. Dentro del paquete incluye las capacitaciones mensuales. Me siento un privilegiado cada mes ir y capacitar a su personal y saber que a la fecha, ahorita estamos ya iniciando noviembre, ya han pasado el 105% de su meta. Yo le decía, si logras hacer arriba del 110%, me voy a sentir satisfecho. Y si no, créeme que incluso hasta te devuelvo lo que nos está pagando. Y gracias a Dios, yo creo que están proyectados, por lo que hablé con el jefe comercial, con Fernandito, me dice que van a llegar probablemente arriba del 125%. Entonces, estamos bien. Significa que estamos haciendo bien el trabajo, ¿no? Entonces, eso, acompañado en las noches, dando clases 2 o 3 veces a la semana, es una pasión. La verdad es y que por eso te paguen, wow, es una bendición. ¿Y cuál es el secreto de las ventas? En lo personal, el secreto de las ventas, para vender más, es estar enfocado. Es estar enfocado. Yo estuve en ventas directamente. Y cuando tú estás viendo muchas cosas y tu meta es vender productos y por cantidades o por ingresos, si no estás enfocado. Segundo, prepararse. Si no te preparas y no haces una actualización de las IA, te vas a quedar atrás. Te vas a quedar atrás porque ahora no solo es ir a hacer calle por calle. Hoy es estar ahí en transmisiones al vivo. Estar haciendo uso de la IA. Es increíble cómo ChatGPT te ayuda demasiado. Pero tampoco seas un dependiente de ChatGPT, sino úsalo a tu favor para que con criterio puedas también llegar a dar soluciones, no solo a vender, sino a brindar soluciones, que es lo que nosotros estamos tratando de buscar siempre, dar esas soluciones para que el cliente confíe cada vez en nosotros y volverlo no solamente un vendedor, que te conozcan como un asesor. Y cuando tú te vuelves un asesor, cada consulta que te hacen, tú tienes la oportunidad también de dar a conocer otro tipo de servicios que brindan. Entonces, para mí es estar enfocado, prepararse, jugar mucho con el tema de la IA, capacitarse, porque si tú no te capacitas, la IA y la inteligencia artificial hoy está avanzando a pasos acelerados, y si uno no está actualizado, yo te voy a decir, las clases de los programas analíticos que brindo, muchos de ellos le he tenido que dar una transformación total para que se vuelva más pedagógico, porque ahora como docentes tenemos que ser también facilitadores de la información. Porque con tanta información, si antes el problema era que no había mucha información y nadie quería ir a las bibliotecas, ahora hay demasiada información. Y al haber tanta información, ¿qué es lo que pasa? Da flojera. ¿Qué es lo que va a decir? ChatGPT, hazme un resumen. Y ni siquiera hay el criterio, ni siquiera hay la pasión de leer. ¿No? Le consulto a los compañeros de clase, los diferentes módulos, ¿cuál fue su último libro que leyó? ¿Y por qué? Y ahí es donde la mayoría la gente no lee leyendo nada acá en Bolivia. Nada, y no hay esa presión. Una anécdota que tengo, yo tuve el privilegio de ser becado por CRE en Sal y Luz cuando era adolescente. Yo era muy tímido, tartamudo, tenía mucho miedo a hablar. Pero me dieron una beca para hacer 15 módulos en Sal y Luz. Y uno de ellos era temperamento, oratoria. Y yo le decía al profesor Saucedo, a los hermanos Saucedo, Martín Saucedo y José Saucedo, decía, yo algún día quiero ser como ustedes, quiero también capacitarles. Decía, Daniel, para lograr eso tenés que devorarte libros. ¿Cómo es eso? Y sí, y para mantener tu beca tenés que leerte un libro a la semana. ¿En serio? Ya, ¿qué tengo que hacer? Anda a la biblioteca,
y tenés que dar un examen. Si no, perdés la beca. Entonces yo iba a la biblioteca y le pedía los libros que tengan, mínimo, ¿no tenés Condorito? Le decía. Te prometo, lo primero que buscaba era libros que tengan dibujos. Los más chiquititos y que tengan dibujos. Odiaba leer. No me gustaba leer. Entonces tenía que dar examen. Empecé con los más fáciles, los más cortitos, los más chiquititos. Pero ya después se acabaron los libros chiquititos y de dibujitos y Condorito. Bueno, no había Condorito, pero yo lo hacía renegar al de la biblioteca. Me acuerdo que empecé a encontrarle la pasión a los libros de Carlos. Yo, 15 entonces, de adolescente, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, por ejemplo, ¿no? La fuerza de Yazid, me acuerdo, fue un libro que me apasionó, me atrapó. ¿Cómo se llama el libro? La fuerza de Yazid, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Todas sus series, sus bestsellers que tienen, me los empecé a devorar. Y dije, qué súper. Empecé a leer el mejor vendedor del mundo. Él es mexicano, creo. Mexicano, ¿no? ¿Alex Day? No, Cuauhtémoc Sánchez. Claro, es mexicano, sí, ¿no? Sí, mexicano. Después Og Mandino, el vendedor más grande del mundo. ¡Wow! Apasionadísimo. Y dije, wow, hay que encontrarle la pasión a la lectura porque es ahí donde mejoras tu vocabulario, mejoras un poquito la idea. Y ¿sabes qué? A diferencia de tener un celular que lo tenés ya todo ahí, el libro te despierta la mente, la creatividad de poder imaginártelo. No es lo mismo ver la película de Harry Potter que leerla la serie, ¿no? Que disfrutarlo y tener tu propia imaginación y decir, wow, qué cosa más hermosa. Sumergirte al mundo de la lectura es una pasión que no todos lo disfrutan. En mi caso, al inicio, fue por obligación. Ya después me empezó a gustar y bueno, me di cuenta que cada libro tiene un loco de autor, pero siempre va a encontrar un lector que también le guste esas locuras y generes de lo mejor, sacar algunos ejemplos, a unas ilustraciones que te puedan ayudar en tu vida para pues el día de mañana poder aplicarlo. Y hablando de libros, entonces en ese tema me gustaría meterme. ¿Qué libros, primero de desarrollo personal y después de negocio, nos podrías recomendar que te hayan marcado? O cualquier otro tema que te haya marcado. El vendedor más grande del mundo, de Og Mandino. Yeah. Cuando lo leí, yo dije, algún día quiero ser uno de los mejores vendedores del mundo. ¿Y por qué no el mejor del mundo? Y ahí me puse a leerlo, ¿no? ¡Wow! Me di cuenta de que todo empieza con el tema del sueño. Empieza con un sueño y nunca creas que tus sueños son demasiado grandes porque para llegar a la cima de esa montaña tenés que disfrutar paso a paso. Va a tener sacrificio, vas a pasar momentos difíciles, pero paso a paso disfrútalo. No esperes ser feliz cuando llegues a la montaña, a la cima. Sé feliz ahora que estás en tu primer paso, tu primer logro, disfrútalo. Te fue mal, ya disfrútalo. Te caíste, bueno, levántate, sacúdete y disfrútalo. Porque la vida se nos va tan rápido que cuando acordamos ya 10, 20, 30, 40, se nos van los años y uno se pregunta, ¿cómo no aproveché antes que podía? ¿Cómo no disfruté antes que podía? Entonces, sé feliz ahora para que cuando estés en la cima sea parte ya de toda esa felicidad completa. Que no solo por el dinero, sino por el tema de dejar también buenas huellas. Que el día de mañana digan, a mí me encanta cuando hay estudiantes, que a veces lo ves ahora por Zoom, ¿no? 76 estudiantes tengo en este último módulo. Y todos tienen que estar con la cámara encendida, ¿no? Pero a veces cuando los veo en persona yo no los puedo reconocer porque quizás solo veo rostro, pero no veo, claro, ¿no? Entonces, un poquito difícil reconocerlo, ¿no? Pero algunos me reconocen, qué sé yo, por la frente amplia, por el futuro brillante que uno da. Entonces te saludan, sí, ¿de dónde lo conozco yo ahora? No, dueño de una ferretería, ¿no? No se preocupe. Y me acuerdo que di un módulo de Customer Journey, ¿no? La importancia de la atención al cliente. Yo fui a comprarle foco y llevé porque yo decía, para no pelarle voy a llevar de mi pecera, la llevé al abasto. Y él me dice, usted fue mi docente de Customer Journey, man. ¿Vino por un foco? Yo se lo voy a instalar. No, no te preocupes, te voy a pagar. No, es mi servicio al cliente. Mi efecto, wow. ¡Ay! Me fidelizó. Cobró lo que tenía que cobrar, pues no soy tampoco de aprovechar, rebajar, no. Pagar lo justo, lo que es correcto. Pero me encantó que se acordó y dijo, yo quiero hacer el efecto wow con usted. Porque usted en su momento nos bendijo con su clase. Quizás no se dio cuenta, pero sí. Bendijo, mira, me desafió. Yo no valoraba el negocio que tengo. Pero ahora veo y digo, wow, tengo que sacarle y aprovechar lo que tengo. Entonces son cositas así, ¿no? Que hay muchos que tienen y no valoran lo que tienen hasta que lo pierden. ¿Por qué las personas no disfrutamos nuestro propio proceso y tenemos esa manía de compararnos siempre con los demás y con los demás más arriba? Yo creo que es por algo psicológico, ¿no?
hay algunos que tienen traumas que no superan desde la niñez, por las etiquetas que nos han puesto desde pequeños. Sos un tonto, sos un burro, no sirves para nada. Por ejemplo, a mi padre biológico le decían el loco. El loco. El loco. Yo me crié con él hasta los 5 años y después a los 22 años lo volví a conocer. No me crié con él, me crié con mi padrastro, que le digo papá político, que él me crió como militar. ¿No? Como militar, todo era así, no, sí, no, y trabajaba, todo era a full. Pero esa etiqueta de loco, había gente que lo utilizaba como para decir, vas a ser un loco igual que tu padre. Un loco así. Entonces me sentía con baja autoestima. Sentía que no iba a poder, sentía que quizás no... Obviamente no lo conocía a mi padre, hasta los 5 años no tengo mucho registro en mi mente, que bueno, que ya falleció también ya los últimos años de la vida. ¿Cómo es la vida? Tuve que irme hasta el Beni, porque me dijeron que allá estaba, nos encontramos, porque él vivía más en frontera con Brasil. Nos encontramos en Beni y la primera charla fue así. Yo no sé, hijo, qué te habrán dicho de mí. Si antes te han dicho que soy loco, ahora te quiero decir que soy don loco. No, la verdad que una persona muy extrovertida y fue empezando a conocer después de tiempo. Se vino a Santa Cruz. Me acuerdo que le di una manito para que entre a trabajar en el sector inmobiliario, amante de los fierros. Y cómo es la vida, ¿no? Después terminó trabajando, cuando me independicé, se vino a trabajar conmigo. Los últimos meses de su vida trabajó con nosotros. Y bueno, fue un privilegio. ¿Cómo es la vida, no? O sea, por ese lado me di cuenta de que uno no tiene que quedarse con las etiquetas, ¿sí? Y es un trauma, que hay personas que no lo superan. Y a veces esos golpes de la vida, las comparaciones que tenés desde pequeño, te afectan demasiado en la adolescencia. Y al afectarte tanto, hay personas que no lo superan y toda su vida están con la mentalidad de que no, ahí nomás, no hacen frente a ello, ¿no? Entonces, esas etiquetas, ese trauma que han vivido de niños o de jóvenes, los marca de por vida. Y hay un momento que uno tiene que decir, tengo que hacer una terapia para salir de esto, ya sea psicológica, cristiana, mentorías, pero hay que en algún momento romper ese cascarón que no te deja ser libre para sacar realmente tu potencial, porque todos somos diamantes, pero algunos nos quedamos en bruto, otros tratamos de afinarlo. ¿Y sabe qué? El diamante se purifica, el oro se purifica en el fuego, y hay unos que no quieren pasar el proceso de fuego, no quieren pasar el proceso de mejor. Algunos dicen, sí, un simple ejemplo, quiero adelgazar. Ya, pero esforzate, pues, ¿no? Salí, comer mejor, salí trotar o caminar. No quieren hacer eso, lo quieren a lo fácil. Después el efecto rebote es peor. Por lo tanto, para poder tener esos cambios de mentalidad, uno, hay que reconocer cómo realmente estoy, qué cosas, qué barreras estoy teniendo. Y ¿sabes qué? En estos tiempos, no creérsela que se la sabes todo. Inteligencia artificial te ayuda, pero también la parte humana de las mentorías. Yo creo mucho en las mentorías. En el mundo cristiano le dicen las consejerías, ¿no? Vienen consejeros, la mentoría, ya sea de manera psicológica, del mundo espiritual. Es importante tener una mentoría, que alguien te pueda ayudar, te pueda animar. Y si hay las posibilidades, ¿por qué no pagar para que un servicio experto te ayude en esto? Pero aún si ya estás ejerciendo cargos ejecutivos, ¿no? Pero a veces sin pagar, solamente que tomarte el tiempo de leerte un libro, de mirar un podcast. O sea, no necesariamente tiene que ser pagando. O sea, son varias cosas, hay tantas cosas ahora gratuitas. Es verdad que hay muchas cosas también que tenés que pagarlas, pero o sea, no es un impedimento para no mejorar. Es que tenemos la clásica cultura de la excusitis, ¿no? No, es que no tengo tiempo. No, es que eso no es para mí. Y hoy por hoy, la verdad que es complicado, ¿no? Hay personas que dicen, yo soy bajo perfil. Dicen, no, yo siempre bajo perfil. Está bien, puedes ser bajo perfil, pero eso no te limita a no tener tu red en LinkedIn. Hombre, comparte algunas cosas en LinkedIn, ¿no? Las experiencias. Entonces hay cositas que a veces perdemos la oportunidad de cerrar más negocio porque no lo comunicamos, no lo expresamos, o nadie sabe que estás haciendo tal cosa. Entonces, en estos tiempos, o te renuevas o te mueres en el intento. Tienes que renovarte, porque en comunicación lo que no se comunica no existe. Totalmente, totalmente. ¿Qué hábitos de productividad o hábitos diarios tenés que te ayudan a mejorar tu día? Desde oración, desde ejercicio. ¿Qué te Bueno, ayuda? te voy a ser muy sincero, somos muy dados a los devocionales al inicio, ¿no? En la mañanita, despertarse. Bueno, ahora con la tecnología tengo mi devocional en el celular, Ya. aprovecho, me inyecto con el primer versículo del día. Algunos casos lo comparto en mis estados. Hay personas que me dicen, oye, me bendicen mucho lo que tú compartes.
Entonces, inicio sí o sí con la palabra de Dios, le encomiendo a Dios mi día, mi trabajo, mi familia, y nada, y le metemos. Trato de irme con la mejor actitud, a pesar de lo que quizás las noticias te bombardean con noticias negativas, que hay ratos que digo, prefiero no ver noticias porque es increíble cómo te llenan. Las cosas que están ocurriendo en la sociedad es increíble, de verdad. Es mucha información negativa o sensacionalismo que a veces se ve, y nada, para no llenarse de basura es mejor empezar bien, llegar al trabajo, hacer tu rutina, hacer de la mejor forma tu rutina, hablar con tu equipo. Posteriormente a eso también es bueno evaluarse al final del día, ¿no? ¿Qué hice bien, qué hice mal? Nosotros siempre hacemos evaluaciones semanales para luego llegar a la evaluación de mes y ver qué realmente falló, ¿no? Porque venía de un ritmo bien controlado, estricto, y ahora digo, ¿cómo aplico eso también en mi área, ¿no? Y nada, tuve que traer unas reglas muy bonitas también que aprendí para poder tener un control dinámico con el equipo y también motivarlos, porque el equipo no solo es exigir, también hay que motivar. Entonces mi rutina empieza en oración y termina en bendición. Ya sea noticias positivas, negativas, yo considero que son parte de la vida, lo positivo, lo negativo, lo neutro, todo lo que pasa en la vida pasa por algo. Entonces es simplemente verlo con buenos ojos, tratar de verle la parte buena a lo que te está pasando y tratar de inyectarte todos los días de cosas buenas, de que Dios fluya también en tu trabajo, porque cuando abrimos esto, lo dedicamos a Dios también, ¿no? De que sea Dios haciendo su obra en nosotros y también en las personas que trabajen, para que todo marche en los tiempos de Dios. Y no me aferro, no me afano en que, wow, vamos a crecer lo más grande de aquí en cierto tiempo, porque uno pone metas, ¿no? Pero es Dios el que te da el crecimiento. Mientras tú hagas tu trabajo en orden, con disciplina, tu trabajo apasionado, las cosas se van dando. Se van dando. Y una anécdota, al inicio yo tocaba puertas a muchas universidades para que me permitan dar clases. Y muchas me decían, lo vamos a considerar. Y no ¿De ventas? Y para dar clases de maestría. Ah, ok. Maestría, por último, hasta pregrado en su momento estuve buscando, años atrás. Bueno, te vamos a llamar, buen currículum, todo, pero le vamos a llamar. Mirá, te estoy hablando hace alrededor de unos 10 años atrás. Porque ya últimamente me dediqué a dar clases. Una vez me independicé, en las noches tengo la tranquilidad ahora de poder rechazar a aquellos que quizás me decían no al inicio. No. Y que ahora me buscan para decirme, Daniel, hay la posibilidad, hacete un tiempito en tu agenda. Y no es que de malo los quiera rechazar, sino que ya estoy copado. Claro. Y por fidelización hay unidades de posgrado que me dicen, ¿sabe qué? Resérvese de aquí a medio año. El 2026 está casi lleno. Yo digo, está lleno de bendiciones porque no lo buscaba, pero creo que es la mano de Dios que se está moviendo en esto, porque es algo que me apasiona, me gusta, comparto lo que sé hacer y creo que eso es el fruto de lo que ahora las personas, lo que antes rogaba, ahora ellos te ruegan para que puedas dar, y si tú eres un apasionado de lo que estás haciendo, las cosas fluyen y fluyen para bien. Gracias, Daniel. Me encantó la entrevista. Gracias por tu apertura, en primer lugar, por compartir estas cosas que uno normalmente en este tipo de ambientes no lo comparte. Y nada, valoro mucho que hayas venido hasta acá, tu total apertura, tu predisposición siempre. Así que, pues gracias. Un mensaje final para la audiencia. Bueno, decirles de que cada cosa que nos ocurre en la vida es parte de un propósito. Y ese propósito usted tiene que manejarlo de una manera con mucha fe y esperanza. Nunca se rinda. Si se cae una, si se cae dos, vuelva a levantarse. Si se cae 6, levántese 7, pero no se rinda. Alguien decía, no, insistir, persistir, pero nunca desistir. Confíe, Dios tiene sus propósitos y prepárese. No crea solo en la suerte. Tenga el concepto de prepararse y aproveche las oportunidades. Trabaje su marca personal, trabaje su marca empresa. No lo deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Enfóquese y trate de siempre dar lo mejor con respeto, renovación y también el tema de responsabilidad. Muchas gracias, Javier, por invitarme. No, gracias a vos por venir.